tipo de reparación. Por ahí he oído que alguien quiere hablar de reparación económica. Los hijos no se van a pagar con plata, compañeros. Las madres queremos aparición con vida. No queremos negociar la sangre de los nuestros. Y vamos a seguir en la plaza mientras haya un solo desaparecido, un solo preso, un solo torturado, un solo joven que no puede expresarse. Las madres de Plaza de Mayo vamos a seguir viniendo a la plaza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a otro nuevo Jueves de las Madres, un nuevo jueves de lucha, una nueva marcha de las madres de los jueves, la marcha 2290 de nuestras madres. Ustedes saben, el día martes 1 de marzo, como lo marca la Constitución, comenzaron las nuevas sesiones ordinarias del Congreso y eso comienza con un acto muy solemne institucional ahí en el Parlamento argentino, el Congreso Nacional, donde se reúnen todos los diputados y senadores y el presidente de la Nación encabeza esta asamblea legislativa en la que marca lo que serán los lineamientos que propone el Poder Ejecutivo para desarrollar su política en el año que comienza. Y entre varias cuestiones tocó la cuestión judicial, un tema muy sensible que siempre en este tramo de los jueves me encargo especialmente. Habló de reformar la Corte Suprema, celebramos eso porque una reforma judicial debe sí o sí indefectiblemente llegar a la cabeza del Poder Judicial porque esta Corte Suprema es la responsable, la principal garante del estado en que se encuentra el sistema judicial argentino. Si desbarrancamos con el lawfare como lo hicimos en la Argentina, fue porque estos jueces de la Corte Suprema son los que lo hicieron posible, lo permitieron, les dieron garantías a todos los jueces de instancias inferiores para que cometan lo que cometieron en los últimos años. Así que celebramos eso y esperamos que haya mucha fuerza política para avanzar. Pero hay un punto central que quería contar hoy. Ustedes vieron, todo el mundo habla de la reacción de la oposición ante una frase del presidente de la Nación que los irritó por demás y terminaron levantándose y yéndose de la sesión. Pero nadie se pone a pensar y a analizar qué era esa frase, qué estaba señalando el presidente allí. Y el presidente dijo algo así como: los argentinos tenemos derecho a conocer qué pasó con la deuda externa, con el Fondo Monetario, cómo fue que se produjo ese crédito criminal que condena a los argentinos por muchas generaciones a hambre, a miseria y a sufrimiento. Y a mí me parece que al presidente le faltó decir que no tenemos derecho a conocer qué es lo que pasó. Lo que nosotros tenemos derecho es a que se condene a los responsables de ese endeudamiento criminal. No nos alcanza con saber, que además ya lo sabemos, ya lo conocemos perfectamente porque los líderes políticos, populares, incluido el presidente, llegaron al gobierno contando la verdad de ese endeudamiento. Ganaron las elecciones diciéndonos lo que había pasado, cómo se había llegado a esa situación con el Fondo Monetario Internacional. Lo que nosotros necesitamos es que la justicia, el Poder Judicial, avance en la condena de los responsables. Y en ese sentido faltó la palabra del presidente siendo mucho más claro y más firme en eso. Por eso quería remarcar quién es en principio la jueza que tiene a cargo la investigación de esta causa, la jueza María Eugenia Capuchetti, jueza de Comodoro Pi, jueza nombrada en el año 2016 para reemplazar al juzgado que había dejado vacante el juez Ollarvide, allí en Comodoro Pi. Una jueza, insisto, que fue nombrada por Macri, que había hecho antes su carrera judicial en la justicia de la ciudad de Buenos Aires, con Martín Ocampo, el que era jefe de los fiscales de la ciudad, y que por supuesto no da ningún tipo de garantía para poder avanzar contra los responsables de este endeudamiento criminal. Hay una cuestión importante que aún falta definir y que exigimos que la defina la jueza en diciembre, hacia fin de año, el procurador del Tesoro, Carlos Zanini, que fue instruido por el presidente para presentar la querella criminal contra Macri, contra Duhovne, contra Sandleris, contra Sturzenegger también,
contra todos los responsables que están siendo imputados por este endeudamiento, pidió también que sean imputados y que sean citados a declarar los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Y aún la jueza Capuchetti, casi ya 3 meses de haber recibido ese pedido, aún no lo ha respondido. Exigimos que avance también, no solo contra los funcionarios macristas, sino también contra el Fondo Monetario Internacional. Si es verdad que el nuevo acuerdo con el fondo que propone el gobierno y que ahora tiene que ser analizado por el Congreso, nos va a dejar a los argentinos y argentinas y a nuestros gobiernos márgenes suficientes de acción y de soberanía, bueno, que lo demuestren con esto, que lo demuestren en los tribunales argentinos, que citen a declarar, que vayan a Comodoro Pi a declarar y que queden presos si es necesario los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que no confiamos que esto vaya a ocurrir, por supuesto que no. Pero bueno, ahí quedarán expuestas todas las responsabilidades, las complicidades que, insisto, exceden a los funcionarios que firmaron ese empréstito. También abarcan al Poder Judicial. De oficio tendrían que haber actuado. No hacía falta que el presidente tenga que dictar un decreto para hacer la denuncia y que empiece una investigación. Pero bueno, así son las cosas en la Argentina. No vayamos para atrás. En la Argentina, en algún momento, cuando había mucha impunidad, total impunidad para los genocidas de la dictadura, el gobierno de Menem propuso los juicios de la verdad, unos juicios que tenían la misión de analizar la verdad, de contar, de esclarecer, pero no de condenar, ¿no? Explícitamente estaba impedido eso de la condena. Y muchos se contentaron con eso. Las madres no, las madres marcaron muy claramente el camino de rechazo a esos juicios para la verdad y demandaron la justicia en serio, la justicia que condene. Y lucharon muchos años hasta que después en la Argentina con Néstor Kirchner, con otra voluntad política, se pudo alcanzar el efectivo juzgamiento de los genocidas. Bueno, ahora lo mismo. No queremos juicio de la verdad para la deuda. Queremos cárcel para quienes contrajeron este empréstito, esta deuda criminal que nos condena al hambre por generaciones. Nada más, hasta el jueves que viene. Los dejo ahora con el periodista Fernando Borroni, todos lo conocen, un gran amigo de las madres, y por supuesto, después de él, para el cierre, nuestra Eve de Bonafini. Chau. Me parece muy importante seguir reflexionando sobre esta guerra dolorosa que estamos viviendo la humanidad. Porque cuando se está en guerra en cualquier lugar del mundo, la humanidad debiera estar en duelo. Pero lo que nos está demostrando esta guerra entre Rusia y Ucrania es que parece que como humanidad, Eve, no estamos en duelo siempre ante cualquier guerra, ante cualquier injusticia. Por supuesto que angustia la guerra, por supuesto que angustia lo que le está pasando al pueblo ucraniano. Que uno esté en contra de la guerra, que uno levante la bandera de la paz, que uno reconozca el dolor de los ucranianos, no quiere decir que uno tenga que aceptar arrancarle los libros a las páginas de historia y no entender cuál es el proceso político, económico que se fue dando para que se llegue a esta situación. Pero al mismo tiempo, vivimos en el medio de una sociedad que se va construyendo a partir de lo que los medios cuentan. Y hoy en día los medios del mundo mayoritariamente están construyendo lo que tantas veces hemos llamado el pensamiento único. En estos tiempos, el pensamiento único del poder dominante en Estados Unidos, en todo el continente, en Europa, ni hablar, es que el enemigo es Putin, que el problema es Rusia, que no hay historia, que todo empezó el día en que Rusia bombardeó y que entonces como humanidad debemos temerle a lo que haga Putin. Y a veces cuando uno ve todo eso se pregunta, a ver, ¿nos preocupa la vida de verdad o depende de quién muera nos preocupa la vida? ¿Nos preocupa que un país invada el otro o llamamos invasión a lo que hace en este caso Rusia, pero cada vez que Estados Unidos bombardea un país porque no forma parte de ese pensamiento único en términos de lo económico, en términos de lo cultural, en términos de lo social, ahí nadie pone la mirada? Cuando veíamos ayer a los diputados de la oposición con la banderita de Ucrania, digo, está bien, qué sé yo. Me gustaría
¿Que la humanidad toda levante la bandera de Ucrania? Bueno. La bandera de Rusia. ¿Por qué no? Pidiendo la paz, ¿por qué no? Ahora, ¿cuándo la humanidad se va a detener por Palestina? ¿Cuándo los medios se van a detener por Palestina, que sufre un genocidio y una ocupación de su territorio histórica por parte del Estado israelí? Claro, cuando vos decís eso, ¿cuál es el discurso? No digas nada en contra del Estado israelí porque sos antisemita, no. Uno no habla del pueblo judío, habla del Estado israelí, de los distintos gobiernos que fueron pasando. ¿Por qué nada se ha dicho de lo que sucede en Yemen con los ataques de Arabia Saudita? ¿Por qué nada se ha dicho de que hace muy pocos días Israel atacó Damasco? Lo bombardeó. Igual, los mismos misiles son que caen en Ucrania. ¿Por qué no pasa nada cuando vemos que Estados Unidos continúa generando conflicto en Siria? O cuando Estados Unidos, por ejemplo, como pasó la semana pasada, también bombardeó Somalia. Pero entonces parece que las bombas son bombas y matan y son el horror, depende de quién las tire. Y eso es cultural. Y eso es también la batalla de hoy, ¿no? Decir no a la guerra, que se llegue a un acuerdo, respetando los acuerdos de Minsk, pidiendo la paz, pero por sobre todo multiplicar eso para el resto del mundo. Tuve la oportunidad hoy de hacerle una pregunta al embajador aquí de la Unión Europea, que estaba claramente condenando a Putin. Y a mí se me ocurrió preguntarle cuál había sido la condena de la Unión Europea a Ucrania cuando Ucrania violó los tratados de Minsk y atacó, bombardeó toda la zona de los separatistas. Me respondió otra cosa. Porque no importa, porque el delito es delito, depende de quién lo cometa. Se llama terrorismo a aquello que no responde a las lógicas del poder dominante. Y eso no quiere decir que no haya terroristas, que los hay. Nunca nos preguntamos quiénes le dan las armas, pero que hay. Entonces, a mí me gustaría empezar a dar una disputa cultural, que significa que la humanidad grite por la paz. Pero yo también quiero la paz del pueblo palestino, yo quiero la paz de África, yo quiero la paz en Ucrania, claro. Yo quiero la paz en toda nuestra región. Yo quiero la soberanía de los pueblos. Yo quiero que los refugiados valgan, porque son seres humanos que están escapando de su tierra por la guerra, por el hambre, por un modelo económico que los asfixia. Entonces quiero que Europa o América les abra las puertas a los que están huyendo del horror de la guerra. Ahora resulta que está todo el mundo abriendo de la puerta a los pobladores de Ucrania, y lo celebro. Ahora, cuesta horrores pedirles que abran las puertas para los que vienen de Siria, para los que escapan de Marruecos. Levantan muros cuando es así, ¿no? Levantan muros. Pero claro, cuando los muertos le sirven al negocio, entonces los muertos son tapa de los diarios. Cuando los muertos no le sirven al negocio, esos muertos se los entierra en soledad. Tenemos ahí un problema como humanidad, que es un problema político, que es un problema comunicacional, que es un problema cultural. Ojalá pronto haya paz. Y de inmediato, si puede ser ahora mismo, que ese grito de paz se extienda, que ese grito de libertad se extienda, pero no la libertad de someterse a los Estados Unidos, la libertad de que cada país pueda tener su independencia, su soberanía. Duele mucho la hipocresía, duele más que la mentira, porque la hipocresía irrita. Y creo que estamos viviendo un momento de una enorme hipocresía como sociedad mundial. Y tengo esperanzas que por lo menos vamos a dar la batalla cultural para que esto en algún punto pueda, aunque sea, encontrar un límite. Gritemos siempre por la paz. Y abracémonos a todas las banderas que están siendo hoy bombardeados y atacados, a todos esos pueblos que todavía están esperando que alguien les preste atención, que no los censuren. Hoy vemos cómo se censuran los medios rusos. ¿Saben hace cuántos que están censurados los medios palestinos? ¿Sabes hace cuántos que están censurados todos aquellos medios que tienen mucho para gritar? El horror es mucho más grande de lo que creemos, pero no siempre es noticia.
Bueno, hoy voy a empezar hablando bien de mi radio, de la radio de las madres. Porque a veces uno no quiere decir, porque como en nuestra radio hablarse de uno mismo, ¿no? Pero como hay otra gente que está trabajando mucho, yo la estoy escuchando mucho, la radio está muy bien. Pero hay programas que son de excelencia. Ayer me quedé escuchando, bueno, Sandra Russo hace un programa impecable, impecable. Porque Sandra es de esas personas que sabe mucho, como sabe mucho, sabe escuchar. Un periodista que sabe escuchar es importante. Escucha, hace el silencio, vos la podés entender lo que le pregunta a la otra persona y contesta. Y siempre tiene un programa espectacular. Y ahora hay uno nuevo, cuando termina Sandra y empieza ese que se llama Ruta 49, que es espectacular. O sea que de 8 a 10 a 12 de la noche no se la pierdan, porque la verdad da gusto. Ayer escuché a un hombre de Salta, que además es maestro, parece también, que hizo unas explicaciones tan hermosas del trabajo y cómo es, cómo nunca les reconocen a los trabajadores. Él modela trabajador rural y dice que el peor rural lo levantó un poco Perón, pero después otra vez se vino abajo. Y nadie lucha por ellos. Son maltratados, mal comidos, tienen que estar cualquier cantidad de horas en el campo, no les pagan, no pueden ver a su familia. O sea, son dos de cosas que uno no las desconoce. Uno ve que ya eso está permitido, que no puede ser que siga pasando. Y el señor habló muy bien, con mucha altura, pero muy triste por lo que pasa, ¿no? Porque como una cosa desconocida. Y no solamente pasa en Salta, yo estoy hablando desde mi lugar, pero pasa en muchos lugares. Entonces es muy bueno porque vos te vas enterando que hay tantas cosas que pasan que te llenan la cabeza y de repente decís, ¿cómo? Y esto también todavía pasa, Dios mío. Me encantó, por eso se lo recomiendo. Antes de ayer a la noche, hoy somos jueves, el martes a la noche. Está Ruta 49, no sé si está todos los días, creo que sí, y Sandra Russo sí está todos los días. Ojalá tenga más rato, más tiempo, más horas, porque la verdad es espectacular. Así que perdón, empecé con esto, pero bueno, me parecía que corresponde. Del discurso del presidente, todos me dicen, ¿qué vas a decir? La verdad, estoy llena de preguntas, ¿no? Los ofrecimientos son muchos. Parecía que está todo perfecto. Propuso montones de cosas. En algunos momentos me parece como los Reyes Magos, ¿no? Que los ricos y los pobres le pedimos a los reyes, a los mismos. Yo creo que son unos solos que recorren. Cuando uno es chiquito cree que los Reyes Magos son los que recorren todo el mundo, los mismos que vienen al dique, que viven en el dique y que van a España. Uno cree que son los mismos reyes. Y cuando es chico cree, claro que cree. Claro, en el barrio había chicos más ricos y más pobres. Entonces, ahí te das cuenta, cuando sos grande, que los Reyes Magos también son capitalistas. Porque a los ricos les traen lo que piden. Y a los pobres, lo que la familia le puede comprar. Que es muy poco a veces y a veces nada. Y me hacía acordar a eso, ¿viste? El presidente que siempre habla con los ricos, que ahora parece que les quiere sacar un poco, pero no veo yo compañeros que a los ricos les van a sacar mucho. No le creo. Ya están protestando, que no van a aumentar los servicios, y me parece que van a aumentar, que no va a aumentar la comida y ya aumentó. Entonces me hago muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué dicen una cosa y es otra? ¿Por qué dicen que no, que ya tienen casi todo listo, que ya está todo, que hay otros que dicen que no está, que lo del fondo no está terminado, que hay que agregarle cosas?
que lo va a llevar al Parlamento, que no lo va a llevar. Y sí, porque ayer dijo que lo tenían que resolver o decidir. Y después dijeron que no. Entonces uno está que no sabe qué pensar, qué decir, qué análisis hacer. Y una pregunta grande que me hago es de dónde va a sacar la plata para hacer todo lo que dijo el señor presidente. Porque la verdad que es un montón de cosas. Y si tenemos que juntar para pagarle al fondo, ¿cómo vamos a hacer todo eso que usted dijo, señor presidente? A mí el discurso del señor presidente me llenó de dudas, más que de certezas. Me llenó de preocupaciones, porque no me quedaron las cosas claras. Él estaba nervioso, llegó por otro lado, no pasó por donde estaba la gente que lo esperaba. No sé, yo lo vi nervioso, no esperó nada, se sentó y empezó a hablar. Algunas cosas también se mienten, ¿no? Porque uno escucha radio y la radio dice, es aclamado por la multitud. Y la televisión pasaba el auto del presidente con la manito afuera queriendo saludar, pero no había nadie para saludar. Porque en la calle, desde la Casa de Gobierno hasta casi el Congreso, no había nadie. Había muy poquita gente en la Plaza Congreso. Pero vos escuchabas una radio de que quiere poner olvidar al presidente, el presidente saluda a la multitud. Y yo digo, ¿qué estoy mirando yo? Y corría de canal y era lo mismo. Porque yo veo la televisión, pero escucho la radio. Y entonces, ¿qué análisis vas a hacer si todo está lleno de mentiras? La multitud no era una multitud. El discurso, no, hay muchas cosas que no las entendí. Me llenó de dudas, de muchas dudas, de muchas preguntas. Y ahora quiero hablar un poquito de la guerra, porque no quiero dejar pasar. Primero de todo, la paz a cualquier costo, la paz. La paz, la paz, la paz, porque las guerras, pobres pueblos. Pero me preocupa mucho todas las medidas que están tomando contra Rusia. No es que estoy aplaudiendo lo que dice Rusia, por favor, entiendan bien. Pero, ¿qué pasa? Cuando Estados Unidos invade países, cantidades, Latinoamérica toda, el bloqueo cubano, 60 años. ¿Alguien le dijo algo a Estados Unidos por el bloqueo cubano? 60 años está bloqueada. Venezuela está bloqueada también. ¿Alguien dijo algo? Y peor aún, ¿alguien le dice algo a Estados Unidos que ayuda a Israel para invadir hace años y años, tener tomado y tener a un pueblo como el palestino bajo sus garras, que bombardean cuando quieren y matan cuando quieren y amontonan cadáveres y nadie sabe cuántos se mueren y viven hacinados en galpones, en su propio suelo? Yo visité Palestina, hablo de lo que sé. ¿Quién le dijo algo a Estados Unidos cuando bombardeó hasta que se cansó Irak diciendo que Saddam Hussein tenía la bomba atómica? Y ahí ya mató un montón de niños con el uranio empobrecido que dejaba en la tierra. Y mató muchos más cuando tiró una bomba en el mismísimo refugio donde había 600 niños con maestros y médicos. Y los quemó vivos. Yo fui a ese país, visité ese país después de pasar eso y estuve con todos. Menos con Saddam porque no estaba, pero todos los demás me recibieron. Ministros, presidentes, vicepresidentes, de todas las edades, y me contaban todo lo que estaba pasando. Cómo Estados Unidos los tenía bloqueados. Hicieron un convenio, ellos le mandaban petróleo, todos los días no sé qué cantidad de camiones de petróleo salían por el desierto, por la ruta del desierto. Estados Unidos tenía que mandarle jeringas para las inyecciones y medicamentos, y mandaba medicamentos y no mandaba jeringa, no mandaba medicamentos, no mandaba ropa para las camas, las madres estaban en las camas
con los pies así, cruzados, llorando, esperando que se le mueran los hijos, porque no había medicamentos, se morían 15 niños por día, porque Estados Unidos no mandaba los medicamentos. Y para terminar de componer, después que yo estuve ahí, lo buscó a Saddam y lo mató vilmente, y nadie le dijo nada, y después, ay, nos equivocamos, no tenía la bomba atómica. ¿Cómo puede ser que haya tanta diferencia en lo que hacen los rusos a lo que hacen los Estados Unidos? ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Queremos ver lo que pasa o no queremos ver? Las sanciones que le han puesto a Rusia. Estados Unidos tiró 2 bombas atómicas que destruyó 2 ciudades, Nagasaki e Hiroshima. Quemó viva a la gente con las bombas atómicas. El único país que tiró 2 bombas atómicas. ¿Le pusimos alguna sanción a Estados Unidos? ¿O nos quedamos todos callados? Espantados, más vale. Y cuando uno visita los países que están invadidos por los yanquis y muchos por los israelíes, que se acompañan entre ellos, los primos hacen armas, después hay que venderlas. Y las venden a otros países para, bueno, es una manera de vivir que tienen. Viven con la muerte, conviven con la muerte. Además le roban todo. Israel hizo un muro para que los palestinos no puedan ir a trabajar a Israel. El muro lo abre y lo cierra a la hora que él quiere, y entonces la gente no puede ir a trabajar porque no sabe si puede volver a su casa. Y les quitó los territorios, cada vez le quita más territorio. Y hace poco bombardeó un banco donde tenían la plata, lo quemó entero. ¿Nos enteramos? ¿Dijimos algo? Le mandamos un abrazo y pidiéndole perdón a los palestinos por este mundo silencioso, vergonzoso. Nos preocupa lo que pasa en Haití, el país con más muertos de hambre, con más hambre, millones de gente con hambre, que no tienen ni agua, ni rutas, ni nada. Haití. ¿Cómo puede ser que estemos tan silenciosos y nadie pone, ni siquiera levanta la voz por Estados Unidos? Se creen que son los reyes del mundo. Y hay mucha gente que le gustaría vivir allá. A mí me gustaría dejarlos ir a vivir, pero después no volver, porque después quieren volver. La verdad, estoy muy triste y muy enojada. No quiero la guerra, la paz es lo único que me importa. Los pueblos siempre queremos la paz. La guerra la quieren los ricos, poderosos, los que hacen las armas, los que tienen que probar las armas nucleares, a ver cómo les va, si el misil es más grande, más chico. Ahora resulta que los drones que se hicieron para sacar fotografías, con los drones se puede bombardear. Miren un poco hasta dónde hemos llegado. Es muy triste lo que pasa. Pero algún día también le va a caer a Estados Unidos, ¿eh? No puede ser que siempre se salve. Las madres queremos la paz, no queremos saber nada con ninguna guerra. No me importa si Rusia tiene razón, si Putin tiene razón o no. Lo que me desespera es la diferencia con la que se trata a Rusia de Estados Unidos. El mundo entero le chupa las medias a Estados Unidos. Y Estados Unidos, cuando tiene que bombardear y reventar un país, lo revienta porque no le importa nada, porque nunca paga lo que hace. El compañero Borroni también, él habló con mucha más precisión que yo. Yo hablo como madre de un pueblo y que estoy enojada, y que amo el pueblo palestino, que amo a las mujeres palestinas, esas mujeres que le enseñaron a sus hijos a tirar piedras para defenderse. Pero Borroni sabe, estudia, es uno de los tipos que más sabe. Por eso le agradezco que haya estado hoy con nosotros. Y bueno, ojalá que el jueves que viene tenga buenas noticias para dar. Perdón por las de hoy, que son casi todas malas.